Hola a todos, y bienvenidos a la historia de FNAF 1 Remake, un fangame creado por Marco Antonio. Aunque fue desarrollado como parte de una broma por el Día de los Inocentes, la trama que presenta aborda temas como la nostalgia y otros elementos más profundos. En este video verás un resumen y análisis de la historia que plantea este juego. Pero antes de continuar, déjame presentarte a nuestro sponsor de hoy, Opera GX. Con Opera GX puedes personalizar la web a tu manera. Si estás cansado de que los anuncios te acosen como un Elder Mimic que intenta entrar a tu habitación, con el bloqueador de anuncios de Opera GX evitas dar paso a los anuncios en páginas web y navegar tranquilo. Y si estás cansado de sitios que parecen mirarte el alma con pantallas blancas cegadoras, activa el modo oscuro forzado para evitar que tus ojos sean perturbados. Y si quieres desaparecer como un fantasma digital, puedes activar la VPN gratuita integrada, donde tu privacidad estará a salvo de cualquier mirada indiscreta. Pero lo más increíble son los GX Mods, donde puedes personalizar el navegador con temáticas inspirados en juegos como Resident Evil, Silent Hill y otros más. Solo debes entrar a la sección de GX Mods y buscar tu juego favorito, donde podrás previsualizar cómo se verá si instalas el mod. Incluyen fondos temáticos, dependiendo si tienes el navegador claro u oscuro, música de fondo que se escucha mientras navegas, cambio de colores del navegador en relación con el juego, diferentes sonidos de clics y cambio de sonidos en el teclado. Así se ve mi navegador sin ningún mod instalado. Y si voy aquí e instalo el mod de Resident Evil 2, el navegador cambia y ahora se ve de esta manera. Algunos permiten cambiar el icono en la barra de tareas, añadir pantallas de bienvenida animadas cuando abres Opera GX y usar shaders para decorar tu navegador. Desde la pestaña de GX Mods se pueden cambiar o eliminar los mods que has instalado o añadido en cada sección. Si todavía estás atrapado en un navegador que parece una reliquia embrujada del pasado, escapar es más fácil de lo que crees con la herramienta de importación rápida de Opera GX. Con ella puedes traer todo tu historial, marcadores y cookies desde tu navegador anterior. Incluso es compatible con todas las extensiones, así que no perderás nada en el proceso. Y listo, en segundos tendrás todo lo que tenías antes, pero en un navegador más personalizable y lleno de funciones. Descarga Opera GX gratis con el link que dejaré en descripción y en el comentario fijado. Sé que te va a gustar. Al comenzar, una entidad misteriosa le habla directamente al jugador, recordándole que han pasado 10 años desde el lanzamiento del primer FNAF. Le dice que ha envejecido, que su cuerpo se deteriora, pero que aquella historia le devuelve una chispa de juventud. Utiliza esa nostalgia como arma, prometiéndole revivir la experiencia, pero de una forma mejorada. Asegura tener control total sobre este mundo, pudiendo moldearlo como si fuera una obra retorcida. Al final, invita al jugador a sentarse para reconstruirlo, como símbolo de que está a punto de experimentar su versión alterada del juego original. La pantalla se distorsiona cuando aparece la entidad en el fondo, dando paso al menú de esta versión remake, que conserva elementos del juego original, pero transformados en algo más oscuro e inquietante. El jugador inicia la primera noche y se encuentra con la clásica oficina del primer FNAF, aunque claramente alterada. La entidad le habla, reconociendo que todo luce tal como lo recuerda el jugador. Explica brevemente las mecánicas del juego, ya que se ilumina los pasillos e interactúa con las puertas de forma distinta. Le dice que debe mantenerse con vida y entretenerlo. El jugador finalmente puede jugar y logra completar la primera noche sin mayores complicaciones, ya que solo Bonnie muestra una presencia hostil, y como es habitual en la primera noche, su movimiento es lento y predecible. Sin embargo, al marcar las 6 AM, la entidad que controla el entorno del juego interviene y reinicia el reloj, devolviendo el tiempo a las 12 AM. La entidad felicita al jugador, aunque con un tono irónicamente sorprendido. Le anticipa al jugador nuevas amenazas, explicando cómo funcionan las nuevas mecánicas. A medida que avanza a la noche 2, la entidad sigue observando al jugador con una mezcla de sorpresa y diversión. Su actitud es más animada, como si realmente disfrutara viendo el progreso, y deja entrever que todo esto es apenas el comienzo. Al llegar a la noche 3, la entidad se muestra aún más sorprendida. Reconoce que no esperaba que el jugador llegara tan lejos y advierte que las cosas se volverán más complicadas.
También deja entrever que algunos de los animatrónicos podrían intentar jugarle trucos, lo que vuelve todo aún más inestable y desconcertante. Pero es en la noche 4 donde el tono comienza a cambiar. La entidad ya no solo parece entretenida, ahora muestra un apego más personal. Le confiesa al jugador que no quiere perderlo de nuevo, como si hubiera una historia previa entre ambos, o como si representara a algo que el jugador alguna vez dejó atrás. Al llegar a la noche 5, esa sensación se intensifica. La entidad no quiere que esto termine, y le pregunta si realmente desea irse, o si preferiría jugar una vez más, como en los viejos tiempos. Es aquí donde el juego deja claro que ya no se trata solo de sobrevivir a los animatrónicos, sino de enfrentar algo mucho más profundo, la obsesión con el pasado. Sin embargo, cuando el jugador alcanza las 4 AM, todo se interrumpe inesperadamente, y es que la entidad saca al jugador de la noche y comienza a hablarle. Su tono ya no es juguetón ni nostálgico, ahora está desesperado. Afirma que todo lo que ha construido fue hecho únicamente para el jugador, y no puede aceptar que, después de todo, simplemente decida marcharse. A medida que habla, su rostro, representado por una versión de Fredbear, se va deformando, pasando de una expresión amigable a una mirada cada vez más perturbadora. En medio de este quiebre emocional, la entidad promete corregir todo, hacerlo perfecto y organizar la fiesta de su vida, una celebración eterna hecha a medida para que el jugador nunca quiera irse. Con esta promesa, la entidad da inicio a lo que será su intento final por retener al jugador para siempre. Acto seguido, se presentan en pantalla las indicaciones finales para superar la noche 6, esta vez dejando en claro que la amenaza principal es la propia entidad que ha estado hablando con el jugador. La noche comienza, y el entorno estará teñido por un tono rojizo y púrpura. La entidad puede atacar desde ambas puertas utilizando diferentes métodos, por lo que vigilarla a través de las cámaras se vuelve clave para anticipar sus movimientos. A pesar de las dificultades, el jugador consigue resistir hasta las 6 AM. Es entonces cuando la entidad aparece por última vez para pronunciar sus palabras finales. En un tono derrotado, reconoce que fracasó en su intento de crear la experiencia perfecta para el jugador. Admite no ser perfecta, ni real, y se lamenta por no haber sido suficiente. Consciente de su condición como simple dato dentro del juego, acepta que su existencia depende enteramente de la presencia del jugador. Y ahora que todo ha terminado, lo único que le espera es desaparecer en la oscuridad. Aún así, expresa gratitud por haber compartido ese último momento juntos, y con una despedida melancólica, se desvanece. Es en ese momento cuando aparecen una serie de videos y sonidos que hacen referencia a múltiples memes al mismo tiempo, recordándonos que este juego fue creado con motivo del Día de los Inocentes. Sin embargo, esta no es la conclusión definitiva. Justo cuando parece que todo ha terminado, el jugador es llevado a una nueva escena donde se manifiesta otra entidad consciente, esta vez representada por Puppet. A diferencia de la anterior, su tono es tranquilo y curioso, reconociendo que no esperaba ser encontrado. El jugador puede interactuar con esta figura a través de una serie de opciones de diálogo. Puppet se presenta como una presencia neutral y revela que logró escapar del ciclo retorcido impuesto por la entidad principal. Este lugar en el que se encuentra aislado, oculto en un archivo separado, es su refugio, aunque lo describe como incompleto y solitario. Cuando el jugador pregunta si puede salvar a la entidad anterior, Puppet responde que ya es demasiado tarde para él. Está atrapado en su propio infierno, perdido incluso de sí mismo. Sin embargo, aún existe la posibilidad de salvar a otros, aquellos que fueron arrastrados por él, es decir, a los otros personajes animatrónicos. Puppet le encarga al jugador la misión de identificar anomalías a través de las cámaras y traerlas de vuelta. En total son 5, y solo entonces podrá ayudarlo a liberarlos. Las anomalías a las que se refiere Puppet son, específicamente, ojos etiquetados como objeto extraño, que pueden aparecer de forma aleatoria en las cámaras durante cada noche. El jugador las encuentra todas, y luego vuelve hacia Puppet, y al entregárselas uno a uno, Puppet comenta brevemente sobre cada uno, revelando que estos fragmentos contienen partes del código dejado atrás por la entidad anterior. Reconoce que, aunque no entiende del todo cómo funcionan,
están ligados a los demás atrapados y que reunirlos es clave para poder liberarlos. Con los 5 objetos reunidos, Puppet confirma que están todos, pero antes de completar el ritual que tiene en mente, le pide al jugador una última tarea. Deberá adentrarse en el código del juego en busca de cualquier objeto extraño que pueda encontrar. Solo con eso será posible completar el proceso de liberación. Puppet advierte que la entidad anterior intentará detenerlo. Si llega a verlo acercarse, el jugador deberá esconderse de inmediato y alcanzar la salida antes de ser atrapado. Tras esto, se inicia un minijuego especial, donde el jugador controla una versión de Freddy, teniendo que buscar todos los globos repartidos en la zona. Una vez que los encuentra todos, a pesar de estar siendo acechado por la primera entidad, logra llegar a la salida. La pantalla se oscurece, y en ese momento se presenta una despedida enigmática. Se sugiere que esta historia aún no ha terminado y que habrá un reencuentro en el futuro. La figura de Puppet aparece una vez más desde la oscuridad, dejando claro que su presencia sigue latente. Segundos después, se revela el título de un nuevo proyecto en desarrollo por el mismo creador, Welcome to Freddy's. Una revelación sutil pero clara. Puppet no solo sobrevivió, sino que parece tener un rol importante en la próxima historia. Y con esa promesa en el aire, el juego llega a su fin. FNAF 1 Remake comienza como una broma, pero termina siendo una experiencia sorprendentemente profunda. Bajo el tono absurdo y nostálgico, se esconde una historia sobre la obsesión con el pasado, el miedo al olvido y la necesidad de sentirse recordado. La entidad principal representa ese deseo desesperado de revivir lo que alguna vez fue perfecto, incluso si eso significa forzar al jugador a quedarse. En cambio, Puppet simboliza la conciencia que observa desde afuera, más serena, con la intención de liberar lo que aún puede ser salvado. Y así, lo que parecía un simple juego del Día de los Inocentes se transforma en una historia de despedidas, ciclos rotos y nuevas oportunidades por venir. Y esta fue la historia de FNAF 1 Remake. Previamente, hemos visto otros juegos donde el personaje cobra conciencia propia, como Beat Buddy, la trágica y triste historia de una mascota virtual que muere si se cierra el juego, suplicando al jugador que no lo mate. Si te interesa dicha historia, lo dejaré al final del video. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.